De su vida en esta hora. Gloria Le la palabra a Dios. nuestro hermano pastor, cabecero máster. Dios le bendiga. Dios bendiga, hermano. Amén. Yo los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él está aquí en esta hora. Su palabra en Mateo capítulo 18 dice: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esto significa que allí donde están dos o tres congregados en el nombre del Señor Jesús, allí baja la presencia de Dios. Allí baja la presencia de Dios. Es una promesa que dejó el Señor para su iglesia. No importa el lugar a donde estamos, si todos estamos en el mismo sentir, en la misma fe, en la misma creencia, la palabra lo dice. Allí se manifiesta la presencia del Señor. Donde están dos o tres, no importa, allí donde están dos o tres de acuerdo y se pusieran de acuerdo para buscar de Dios, allí está Él bendiciendo esa reunión. De dos o más. Y hoy somos más de dos. Amén. Vamos a alabar al Señor. Alabaré a mi Señor. Alabaré. Alabaré.
Puedo sentir su poder en mi vida. Aunque tenga 1000 problemas, mi Señor está conmigo. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos,
gracias, Dios mío, por todo lo que haces, Señor. Gracias por todo lo que haces, Señor. Gracias, Señor. Amén, hermano. Podemos tomar asiento en esta hora. Gracias al Señor porque Él nos permite estar aquí en este lugar. Bienvenidos a los que están por primera vez. Amén. Que Dios me los bendiga. Que puedan gozarse la presencia del Señor, que puedan sentir su presencia y salir de acá bendecidos, fortalecidos también por el alimento de su palabra. Todo lo que hacemos siempre para la gloria del Señor. Nada es para la gloria del hombre. Los hombres no somos nada. Amén. Delante del Señor, por supuesto. El Señor conoce los corazones y bueno, hemos venido a buscarle de corazón. Amén. Y Él hace su voluntad. Le doy gracias al Señor por todo lo que Él hace, por cada uno de ustedes. Vamos a pasar directamente a los pedidos de oración. Vamos a orar por Nicolás, Ilén, Génesis, Lirio, Olga, Marco, Cristian, Viviana, Marcela, por José Fabio Marco, Lorena, Agustín, Santiago y Facundo, por Héctor Fría, por Rosa. Estos son los hermanos de Buenos Aires: Pedro Reinaga, Clara Escobar, Abraham, Mónica, Marta, Moisés, Jesús, Jimena, María, Luciana, Benjamín, Esteban, Mateo, Kiara, Luis María Martiletti, por Yago, por Tadeo, por Nélida, Noemí García, Liliana Edith Bianco, Maximiliano Bianco y familia, por Rodrigo Ezequiel, Isla del Valle Pérez, por Isaías González, por Vanessa, Lunca, Fernando, Joel y Ana Paula Montero, por Daniel, Sara, Sofía, Selena e Isaac, por José Fernando Barrio, por Natalia Ordóñez, por Nora Pastrana, por Tamara Santillán, Carlos Faría y Xiomara, por Marta Gallardo, Miguel Sarvia, por Jonathan Ezequiel Fría, por Cristian, María y Julieta, por Evelyn Décima, por María Isabel Navarro, por Maricel Cruz, por María Juan Lara y Antonella Luna, por Yara Fría, por Ignacio Campo, por Luciano Toledo, por Abel, Micaela y Ludmila, por Martín, Sandra, Joana, Tiago y Santino, por Lautaro, Dana, Maya, Cristal y Mari, por Martín Maximiliano Ávila, por Javier, por Martín Ezequiel Castillo, por Rocío Micaela González, por Héctor David Pacheco, por Manuel Ponce, por Gladys, Manuel, Cristian, Tiago, Jonathan y Valentín, por Milagros Lizárraga, gloria al Señor, por Patricia Vega y por Gael Salina, que tiene una cardiopatía congénita que pronto lo van a operar en la provincia de Córdoba. Ya lo van operando 2 veces a este niño. Creo que tiene 3 años, perdón, creo que tiene 3 años, me ha dicho Tamara, que vino el jueves pasado. ¿Se acuerdan de ella? Que vino con su esposo y su chiquita, y lo están por operar de vuelta porque las 2 veces que lo operaron no salieron bien las cosas. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, ustedes saben, que podemos tener mucho dinero para pagar el mejor médico, pero si no es la voluntad de Dios, no vamos a salir adelante. Y se ha visto en esta pandemia cómo ha partido gente o ha muerto gente con mucho dinero de la enfermedad. Y tal vez gente muy humilde, de condición económica humilde, está viva, ¿no es cierto? ¿Cuántos estamos vivos? Gloria a Dios. Y eso no significa que no tengamos fe, al contrario, nuestra fe se afirma en algo que es la palabra de Dios. Y cuando el Señor le enseñó a orar a sus discípulos, les enseñó que cuando ellos orasen, digan: hágase tu voluntad. Cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, también oró de la misma manera. Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea que hay que saber también pedir. Y bueno, yo creo en un Dios que tiene todo el poder, como digo yo, porque Él es el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso.
Y si está en los planes de Él, que nosotros vivamos, sea cual fuere la enfermedad, vamos a vivir. Y si no, no. Bueno, miren, a mí me gusta ver el apóstol Pablo ahí, donde él en Filipenses, él dice que él está puesto en estrecho porque no sabe qué es mejor, si partir, porque él partía con el Señor, él estaba seguro, o quedarse en este mundo a causa del Evangelio, para predicar el Evangelio. Nosotros, si hemos creído, tenemos que tener la seguridad que si vivimos o morimos, lo hacemos para el Señor. Si así vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, nos vamos con Él para la gloria del Señor. Siempre va a ser la gloria del Señor Jesús, antes que la gloria del hombre. Vamos a orar por el mundo, por los enfermos de coronavirus, por las víctimas de trata, para que no falte el trabajo, por los adictos, por nuestros gobernantes, por las personas en situación de calle, por las víctimas de abuso, por los que sufren persecución por causa del Evangelio, por los que sufren de depresión, por los enfermos terminales, por las víctimas de la guerra. Y también vamos a orar por los niños, porque siempre son ellos los que más sufren cuando hay una situación económica mala, ¿no es cierto? O cuando hay una guerra, o en este caso, porque algunos niños han quedado huérfanos de madre y padre con la enfermedad del COVID-19, amén. Entonces vamos a orar también por los niños. Y nos vamos a poner de pie en esta hora, hermano. Y vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, en esta hora clamamos delante de ti, Señor, para pedirte, conociendo, Señor, no te pedimos nada fuera de lo que está en tu palabra, Señor. Todo lo que te estamos pidiendo, Señor, es conforme a tu palabra, porque conocemos, Señor, que tú eres misericordioso, muy misericordioso, dice tu palabra, Señor, y compasivo. Ten misericordia de los que sufren, Señor, enfermedades. Señor, te pido que seas tú obrando, Señor, y guardando a todos, Señor, a los que están en un hospital, Señor, esperando, Señor, que tú los levantes. Te pido por ellos, por sus familiares, Señor, por todas las personas de este mundo, Señor, porque de tal manera amaste al mundo, Señor, que tú has enviado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que cree en ti no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Porque grande es tu amor y tu misericordia, Señor, que siendo Dios te humillaste y tomaste forma de hombre, Señor, y te humillaste hasta lo sumo, hasta la muerte, Señor, para morir en la cruz, Señor, por los pecadores, de los cuales, como dice tu siervo el apóstol, yo soy el primero, Señor. Gracias, Dios mío, por toda esta vida. Gracias, Señor, sigue haciendo tu voluntad. Gracias por todo lo que está aquí en esta hora. Amén, hermano. Gloria al Señor Jesús. Vamos a abrir la Biblia en el Nuevo Testamento. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, o Hechos, capítulo 8, y vamos a leer a partir del verso 4. ¿Amén? Hemos encontrado. Le doy gracias al Señor por que el día martes pude estar en la casa de mi sobrina Vanessa Barrio y estar con sus niños, que son, la verdad, unos niños muy educados. Muy educados. No voy a decir más que eso. Mi sobrina, ella, aunque ha ido a la iglesia desde pequeña, ahora no viene. Pero a pesar de eso, ella tiene una buena manera de ser. Y se nota en los chiquitos que están bien educados. Que Dios la bendiga. No quiero decir que me ha sorprendido, pero en este tiempo
que nosotros vivimos, y más siendo ella una mujer que no congrega, tengo que alabar lo bueno de ella. Y a pesar de eso, he enseñado a sus niños a respetar y a comportarse como es debido. Amén. Amén. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían, esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con su arte mágica les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían la mano y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere la mano reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amén. Pueden tomar asiento, querido hermano. Gloria al Señor. Este mensaje se llama un Evangelio verdadero. Porque yo le puse este título a este mensaje por una razón. Por una simple razón. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios en el libro de los Hechos, muchos que estudian, que van en Estados Unidos hay hasta universidades donde uno puede recibirse de pastor, de teólogo, de todo lo que usted quiera, ¿no es cierto? Entonces ellos van y escuchan la enseñanza de un hombre, amén. Nosotros no tenemos enseñanza, yo nunca tuve esa enseñanza. Y ellos, cuando llegan al libro de Hechos de los Apóstoles, hablan de algo que ellos dicen que esto es historia. ¿Usted sabe lo que es la historia? Algunos que han ido al secundario en primer año, bueno, en mi época primer año, ahora otra vez primer año, pero vendría a ser séptimo, enseñan que la historia es una ciencia que estudia lo hecho pasado, ¿no es cierto? Así dice, algo así. ¿Y para qué estudia? O sea, los hechos tal cuales, tratando de ser lo más, digamos, ajustado a lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Y cuando usted llega a este libro, ellos dicen que esto es un libro histórico, pero que no es un libro que sirva para
que la iglesia tenga doctrina, o sea, que la iglesia tenga una doctrina a través de este libro, que es el libro de los Hechos. Pero nosotros vemos que no es así. No es así. Porque acá habla que hay un hombre, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y ellos estaban juntos, unánime, eso no está mal. Nosotros vemos, la iglesia primitiva dice que ellos comían y estaban juntos. Aún dice ahí en Hechos 2 que algunos vendían una heredad, o sea, una propiedad que ellos tenían de más, no se vaya a confundir, y llevaban la plata y lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos administren, y así nadie tenía necesidad, ¿no es cierto? O sea, la iglesia era una iglesia llena del poder de Dios, pero que también tenía obras de caridad, de misericordia, gloria al Señor. Entonces, cuando ellos son esparcidos, ¿por qué fueron esparcidos? Porque el Señor le mandó, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, a mí me gusta poner ejemplo con las palabras, vamos a ver lo que dice el Señor, para que usted no diga que yo estoy predicando de mi corazón, Mateo 28, ¿no es cierto? Vamos a Mateo 28, para que nosotros veamos que el Señor mismo le da un mandamiento. Este mandamiento le da el Señor y dice así Mateo 28, 18, dice, Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Amén. Amén, ¿no es cierto? Entonces es un mandamiento que el Señor le da, que ellos vayan por todo el mundo y prediquen, pero el Señor los sacó de Jerusalén a predicar a través de un hecho, cuando lo matan a Esteban, siervo del Señor, que es el primer mártir. Comienza una persecución de la cual hasta el mismo apóstol Pablo, que era Saulo en ese momento, comienza a perseguir a la iglesia, ¿no es cierto? O sea que ellos lo estaban cumpliendo con el mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Yo quiero que usted sepa dos cosas. 1.16 de Romanos dice que Pablo no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego también. ¿Dice así 1.16 de Romanos o no dice así? ¿No es cierto? El poder, el evangelio de Dios. Y evangelio significa buena nueva o buena noticia. La buena noticia que nosotros estábamos lejos de Dios, lejos de ser sus hijos, y por la fe en nuestro Señor, y por creer que ese sacrificio que Él hizo en la cruz, y que Él tomó forma de hombre para poder ser crucificado, por esa fe, por esa sangre, yo soy lavado y perdonado de todos mis pecados. ¿Por qué dice? ¿Por qué dice? Porque Romanos 6 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿No es cierto? O sea, nadie puede ser salvo por hacer buena obra. ¿No es cierto? Nadie puede ser salvo por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? No hay un justo ni aún uno. ¿No es cierto? ¿Amén o no amén? Amén, ¿no es cierto? Y entonces eso lo confirma una de mis versículos favoritos, que es Marcos 16, ¿no es cierto? Marcos 16, a partir del 15, dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán. Amén. Entonces acá en el libro de los Hechos, ¿no es cierto? En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ellos están en ese aposento alto,
son por todo como unos 120 entre hombres y mujeres. Cuando entra a la casa, como un viento caliente, que ya vamos a explicar qué es eso, que eso es lo que Dios ha dicho que va a pasar. Porque nosotros sabemos que Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y una de las características que Él tiene es que Él es omnisciente, o sea que Él lo sabe todo. Él sabía que usted iba a estar aquí, Él sabía que yo iba a predicar este mensaje hoy, que Él me lo ha dado, ¿no es cierto? Y todo esto es a causa de lo que pasa aquí más arriba, a partir del verso 1, acá en el capítulo 8, que dice que después de la muerte, dice, y Saulo consiste en su muerte, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judía y de Samaria, salvo los apóstoles. Bueno, para que usted vea, que cómo han ocurrido las cosas, y que lo que estamos hablando, todo está en la Biblia, ¿no es cierto? Yo tengo la Biblia, bueno, tengo como un bosquejo, que últimamente he empezado a predicar, si no predicaba así yo, a causa mismo de que yo veo que ya que a las palabras de un hombre no le creen, créale a la palabra de Dios, que es verdad, que es siempre verdad, ¿no es cierto? Y dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí? Le predicaba a Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué predica la iglesia verdadera del Señor? ¿Qué predica? Predica al Señor Jesucristo. O sea que Felipe, un evangelista con toda la letra, predicaba al Señor Jesucristo. Y predicaba la Escritura, ¿no es cierto? Demostrando que el Señor Jesucristo es Dios. Amén. Como hacía el apóstol Pablo, cuando dice que cada día de reposo él estaba en la sinagoga de ellos, aunque él como iglesia se reunía el domingo, que es el primer día de la semana, porque los cristianos nos reunimos ese día porque ese día resucitó el Señor Jesús. Amén. Aunque nosotros sabemos que todos los días son del Señor. Pero yo considero que no congrega un domingo, difícilmente congrega otro día, porque los otros días son laborables, y eso es para una persona que tiene un horario más flexible, y en este tiempo que hay una necesidad económica, difícilmente pueda congregar si no congrega un día domingo. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 21. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, gloria al Señor, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la zarra del Espíritu en nuestros corazones. 23. Mas yo invoco a Dios por testigo, eso es 2 Corintios, perdón. Por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. ¿Por qué Felipe fue a Samaria? ¿Quién lo llevó en realidad a Samaria? No fue la persecución, lo llevó el Espíritu Santo. 1 Corintios 1, 22. Gloria al Señor. Gloria al Señor, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo, ¿no es cierto?, era un hombre de Dios, y él no hacía diferencia entre judío y griego, aunque él decía que ser judío tenía toda la ventaja, porque a ellos le había sido confiada las palabras de Dios, y que de ellos había nacido el Señor Jesucristo. Allí volvemos a ver que en el corazón de Pablo lo único que estaba era predicar al Señor Jesucristo, demostrar por la Escritura que el Señor Jesucristo
era Dios. ¿No es cierto? Hay fundamentos básicos que debe tener una iglesia para ser llamada una iglesia cristiana. Uno de los fundamentos que yo digo es predicar que Jesucristo es Dios. ¿No es cierto? Otro fundamento que debe tener una iglesia, lamentablemente voy a tener que hablar de esta cosa, no lamentablemente hay que hablar la verdad siempre, es una sola cosa. Cuando nosotros hablamos, nuestro fundamento debe ser la palabra de Dios. Usted me dirá, yo tengo la palabra de Dios, la lee, la comparte, habla solamente de la palabra o tiene algo más que la palabra de Dios para ser salvo. Los adventistas, por ejemplo, que ustedes saben que tiene una falsa profeta que algunos saben, que se llama Ellen G. de White, ellos dicen que si usted no tiene la Biblia, más los escritos de Ellen G. de White, que son más que los escritos de la Biblia, o sea, Dios le ha revelado más a ella que a todos los anteriores, y aún habla más a ella que el Señor Jesucristo. Y si usted no tiene esas dos cosas, y si usted la niega a ella como profetisa de Dios, usted se va al infierno. ¿Me entiende lo que le estoy hablando a usted? Porque la iglesia tiene que tener como fundamento solo la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Me entiende? Ahora, todos dicen, algunos dicen, yo quiero ser evangelista. Otro dice, aún se levanta como apóstol, dice, apóstol de Jesucristo, se pone un título. Otro quiere ser pastor. Bueno, vamos a hablar de los ministerios que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero no todos quieren ser un evangelista como Felipe, porque Felipe era un verdadero evangelista. El verdadero evangelista llama a las personas al arrepentimiento, a dejar el camino malo y volverse al camino bueno. ¿Cómo sabemos que estamos caminando en el Señor? ¿Cómo sabemos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo? Porque nosotros ponemos por obra los mandamientos de Dios, o sea, la palabra de Dios. No doctrina de hombre, no enseñanza de hombre. Es más, el Señor a los fariseos le dijo claramente que ellos tenían como doctrina enseñanza de hombre. ¿Le dijo o no le dijo el Señor eso a los fariseos y los escribas? Y es verdad, porque ellos robaban, se lavaban las manos y creían que ya estaban limpitos, y eso no es así. Esto no es así. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? El fundamento de la iglesia que es verdadera, predica el evangelio, predica la palabra, predica la buena nueva, lo predica el Señor Jesucristo como único Dios, predica el bautismo en el nombre del Señor Jesús, predica la llenura del Espíritu Santo. Eso predica la iglesia verdadera. Y cuando habla, pone como ejemplos que están en las palabras de Dios, no enseñanza de nadie más. Por eso he dado el ejemplo de Ellen G. de White. Amén. Gloria al Señor Jesucristo de Nazaret. Allí también, en 1 Corintios, capítulo 2, vamos a leer del 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿No es cierto? Y mire que Pablo tenía cosas para enseñar. ¿Sí o no? ¿Sí, no es cierto? El hombre, hasta el mismo apóstol Pedro dice que el apóstol Pablo hablaba cosas por el Espíritu difíciles de entender, que aún los indoctos la torcían para su propia condenación. Pero mire cómo habla él. Y él trataba de que se le entienda a él quién era el Señor Jesús. Él quería que se le entienda lo que era la gracia de Dios. La gracia de Dios, sí, la gracia de Dios. Como dice algunos por ahí, mi religión, lo que yo creo. No, el Señor Jesucristo no es una religión. No, porque mi iglesia es la mejor, mi iglesia salva. No, tu iglesia no salva. Hay uno solo que salva. Hay uno solo que salva.
no es ningún hombre. El Evangelio no es propiedad de un hombre, no es propiedad mía, no es propiedad de otro pastor, no es propiedad de un profeta, aunque ya no existen los profetas, ya no hay profetas. El Evangelio es de nuestro Señor Jesucristo y se lo ha confiado a hombres, sí, porque los hombres deben predicar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesús, pudiendo haber elegido mujeres, no eligió mujeres, eligió 12 hombres. Y cuando da los ministerios se los da a hombres también. O sea que esa iglesia que tiene pastora es una iglesia desordenada y fuera de la Escritura, fuera de la palabra de Dios. Esa iglesia no predica la palabra, no enseña la palabra. Y si no tiene ese mínimo de respeto hacia Dios, imagínese usted, si no le cree a la palabra de Dios en ese aspecto, también hay mucha herejía y muchas cosas fuera de la palabra de Dios que están en esa iglesia. ¿No es cierto? Y otra escritura más que está también en Corintios, que es en 3:11, que dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento? Como hemos leído, que los judíos tropiezan sobre la piedra viva que es el Señor Jesucristo, porque esa es la base fundamental sobre la cual se edifica la iglesia, nuestro Señor. ¿No es cierto? Y cualquiera que predique otra cosa, no está predicando un verdadero evangelio. Felipe el evangelista era un hombre que cuando él predicaba sucedían cosas, pasaban cosas, ¿no es cierto? ¿No es cierto que sí? Acá dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían el espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a decir así, porque algunos dicen, yo escucho por ahí porque tengo que decir una cosa, que algunos dicen, no, esos dones, los dones que están, por ejemplo, en Romanos, en 1 Corintios 12, eso ya no existe, o todos los tienen, dicen así o no dicen así. Amén. Ustedes escuchan, ¿no es cierto? Amén. Ustedes saben, la mayoría conoce o ha ido a una iglesia, entonces ustedes entienden de estas cosas que yo estoy hablando. Tal vez un indocto no entienda lo que yo estoy hablando, sea uno que no conoce, ¿no es cierto? Pero ustedes sí. Y dice acá la palabra del Señor, primero, que la gente prestaba atención a lo que predicaba Felipe. ¿Cómo será que prestaba atención que se han bautizado todos los samaritanos? ¿No es cierto? Y mucha gente está en la iglesia marcando chicle, muchos no apagan el celular, muchos salen hasta el baño para hablar por teléfono, otros están arreglándose la uña, gloria al Señor. Y muchos otros tienen problemas de riñones, porque cada rato van al baño. ¿No es cierto? Y después dice, ha estado fea la reunión, o he aburrido lo que predica el hermano, o no me ha interesado para nada lo que está predicando el hermano. En Hechos 5:16, aquí nomás cerquita, gloria al Señor, dice, vamos a leer el 12 porque me gusta mucho, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo lo alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a la calle y los ponían en cama y lecho, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Algunos dicen, esa iglesia, ese apóstol Pedro estaba predicando mal el evangelio. Algunos dicen así, ¿no es cierto? De igual manera que yo digo, porque esto lo digo yo, si usted predica la palabra de Dios
Esas señales que hemos leído en Marcos 16, la van a seguir a la predicación de la palabra de Dios. La gente va a creer al Evangelio y va a recibir el regalo más grande que es el Espíritu Santo. Y muchos de ellos con el don de hablar en lengua, y muchos de ellos con la danza de Israel. Porque el que habla ahí en Marcos 16 no es un hombre, no es un profeta. Es el Señor Jesucristo de Nazaret. Y Él en ningún momento ha dicho que esto ha caducado, que ya han prescrito esa promesa del Señor. No, Él en ningún momento ha dicho esa cosa. Ni el apóstol Pablo dice esa cosa, aunque muchos se han tomado de 1 Corintios 14 para decir que la lengua ya no debe hablarse en lengua. Y lo más triste de todo es que yo veo hombres que con el tiempo hablaron de esta cosa, pero ellos han leído libros de historia, porque saben que hay naciones en las cuales usted entra a una biblioteca pública y usted puede sacar un libro y puede instruirse, puede leer, puede conocer. Y la historia de la iglesia dice que cuando la iglesia católica fue fundada por Constantino y todavía quedaban hombres y mujeres que hablaban en lengua, y la iglesia católica los echaba, los echaba. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué cesaron la lengua? ¿Por qué? Porque entró el oscurantismo de la iglesia, entró la iglesia fue perseguida, pero lo que es de Dios no muere. Lo que viene de Dios no muere. Lo que es de Dios permanece para siempre. Porque la palabra de Dios permaneció hasta nuestro día y siempre hubo alguien a quien Dios les reveló la verdad. Porque Martín Lutero leía la Biblia y decía, nosotros, dice Pablo, que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Que la gracia es un don de Dios, un regalo de Dios. Hemos leído que nosotros tenemos la arra, que es la garantía, el depósito de que nosotros nos vamos con el Señor o nos vamos con el Señor. Para eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, gloria al Señor. Por eso es necesario llenarse de Dios. Porque esas 5 vírgenes insensatas dice que no tenían aceite en su lámpara ni en su depósito. Y cuando vino el esposo, que ustedes saben que el Señor Jesucristo, ellas no entraron a la boda. Y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Y aunque clamaron y aunque gimieron, no pudieron entrar a la boda con el Señor. Gloria al Señor Jesucristo de Nazaret. Y pasaba algo cuando predicaba Felipe. Pasaba algo, sí, pasaban cosas. Sí, había un mover espiritual. Tal es así que los que tenían el espíritu inmundo, los endemoniados, eran sanados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No es cierto que sí? Ahora dígame usted, ¿a dónde dice que esto ya no pasa? ¿A dónde dice que un hombre por el poder de Dios no puede echar fuera un demonio? ¿A dónde dice eso? Hoy el hombre dice, yo creo esto, yo lo creo, que usted debe conocer la Escritura, por supuesto. Yo siempre he dicho eso, desde que tengo entendimiento, de que uno debe conocer las palabras para no ser engañado por falsos profetas. ¿Por qué somos engañados? Porque tenemos falta de conocimiento. Y hacen mercancía de nosotros. Y es evidente que es así. ¿A dónde lee usted que hay una iglesia que tenga el monopolio? O sea, la escritura del evangelio. O sea, que alguien dice, este evangelio le pertenece a tal y tal. No. Los apóstoles, ellos mismos, el mismo Pablo y el mismo Pedro y Jacobo, cuando se encontraron, cuando Pablo los encontró en Jerusalén, después de 15 años de andar predicando en el evangelio, los hermanos Pedro, Juan, Jacobo, le dieron la mano en señal de compañerismo porque predicaban lo mismo. Eran parte de la misma iglesia, gloria al Señor. No se pisaban ellos, no tenían contienda, no había ningún problema. Porque ellos, como Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, que es Santiago, predicaban el verdadero evangelio. Ellos no predicaban un evangelio solamente de palabra, no, ellos predicaban un evangelio de poder, como aquí el evangelista Felipe.
Bueno, ese es el evangelio que creo yo. Ese es el evangelio que sí hace obra para que uno crea, para que la persona crea. Derrama sanidades, sí. Pero si yo estoy predicando fuera de lo que la palabra dice, ese no es el evangelio del Señor. Hay un engaño en eso. Porque ya vamos a ver que el enemigo también hace señales, también hace prodigios, también hace llover fuego del cielo. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo de Nazaret. Gloria al Señor. Vamos a leer, vamos a ver que si está, ¿quién es el que hace la obra? Marcos 9, 26, gloria al Señor. Y dice así, dice, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto. Pero Jesús tomando de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar de fuera? Y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Amén. Con oración. Señor. En Isaías 58 dice el Señor por la boca del profeta que el ayuno que Él quiere no es ese de dejar de comer, no es ese que vos pongas esa cara triste y cuando te pregunten, ¿qué te pasa, hermano? Estoy ayunando. No, no es así. El ayuno que nos pide el Señor es apartarnos de lo malo, hacer el bien, y si vemos que nuestro hermano necesita ayuda, nosotros le brindemos a él ayuda. Ese es el evangelio que nosotros, y ese es el ayuno que nosotros tenemos que hacer delante de Dios. Gloria al Señor. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Juan 14, 12, Evangelio de Juan 14, 12. ¿Cómo dice el Señor? ¿Cómo dice? Para que nosotros veamos. Y dice, de cierto digo, el que en mí cree, la obra que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Él dice que su iglesia, porque él ora, aquí en 17 dice, Padre, yo te pido que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Si Jesús está en esa iglesia, la gente va a venir a los pies de Cristo con arrepentimiento. No va a seguir siendo la misma persona, ese poder del Espíritu Santo que es para cambiar a la persona. También es el Espíritu Santo, es el poder que hace que la persona sea libre por el poder de Dios. Y eso es lo que estaba pasando, porque Felipe era un hombre que tenía el Espíritu Santo. Sí, tenía el Espíritu Santo, Felipe. Claro que tenía el Espíritu Santo, porque cuando él predicaba, pasaban cosas. Las personas que tienen una atadura, las personas que tienen una hechicería o que están endemoniadas, cuando entra a la iglesia del Señor, se atormenta su vida. Tiene deseo de salir corriendo, siente cosas en todo su cuerpo que no lo dejan estar tranquilo. La iglesia del poder de Dios, la iglesia que predica al Señor Jesucristo, la iglesia del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con su arte mágica les había engañado mucho tiempo. Y miren, el Simón, él estaba viendo todo lo que pasaba. Y decía, este es el gran poder de Dios, pero él no sabía lo que estaba diciendo. Él había engañado al pobre como al rico, eso quiere decir pequeño y grande. ¿No es cierto? A todos los tenía engañado con su arte mágica. Y muchos dicen, no, yo no creo
yo no creo en esa cosa, eso no existe, eso es mentira. Dice, no, ese está loco, y van y lo meten en una institución, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Acá se llama o barrio para los hombres o pillo de Carmen para las mujeres, ¿no es cierto? Pero esa persona está atada con otra cosa. Está atada por una hechicería, por un trabajo. Tiene otra cosa esa persona. Muchas veces, alguna vez, conté un testimonio, no lo voy a hacer ahora, de lo que Dios hace. Y ustedes han visto también, cuando venía esa muchacha, Natalia Ordóñez, y como yo conté, hace muchos años oré por ella, cuando todos los pastores de Villa 9 de Julio oraron por ella. Y ella estaba perdida, el enemigo hablaba por su boca, y el Señor la hizo libre. Pero aquí hay algo, y aquí hay algo que es real, que existe, que es la hechicería. Y mire usted, segunda de Timoteo, capítulo 3, gloria al Señor, gracias Señor, capítulo 3, verso 8 y 9, vamos a leer. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, repolvo en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todo como también la fue la de ellos. Y esos son los magos de Egipto. Que cuando Moisés tiró la vara que el Señor le había dicho que la tire y se convirtió en una serpiente, ellos también hicieron lo mismo, pero la serpiente, que era la vara de Moisés, la devoró a la serpiente de los magos. Y así muchos resisten, ¿no es cierto? Diciendo, sí, nosotros también hacemos lo mismo, sí, pero ¿qué predica usted y qué enseña usted? Aún muchos, cuando tienen una necesidad, en vez de ir a Dios, ¿van a quién? Al curandero, ¿no es cierto? Al hechicero. Y ese sabe qué hace y lo ata más. Lo deja más atado y más perdido todavía. Aunque tenga una leve mejoría, puede llegar a tener, usted va a ver que con el tiempo va a volver a lo mismo. Va a volver a lo mismo. Porque no ha sido Dios quien lo ha libertado, sino que en eso hay un engaño. Para que no solamente la persona se pierda, sino también la familia de esa persona y todo lo que la vieron en esa condición. Apocalipsis 13, para que usted vea, vamos a leer lo que hace, 13:13, gloria al Señor, y dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene herida de espada y vivió. ¿Amén? Y eso está hablando del anticristo y está hablando del enemigo, gloria al Señor. Y muchos van a hacer señales, muchos van a hacer prodigios engañosos. Porque tú puedes, es como digo yo, muchas veces he dicho que conocemos nosotros personas que han sido resucitadas por el poder de Dios y no le creen al Señor. ¿De qué serviría? Y de verdad sirve, sí, porque te libera el Señor, te sana el Señor, te libera el Señor. Pero tu alma está perdida. Porque hay que arrepentirse y hay que venir a los pies de Cristo, gloria al Señor. Simón dice así, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Abría los ojos grandes Simón. No podía creer lo que estaba viendo. Él mismo decía, este es el gran poder de Dios. Y acá también hay algo, hermano, que nos demuestra a nosotros. Simón siempre estaba con Felipe. Como digo yo, le llevaba el portafolio a Felipe, estaba con él a la par de Felipe, pero él no había creído de corazón al Evangelio, como muchos no le creen de corazón al Evangelio.
aunque estén en el lugar de reunión, no le creen. Y siguen viviendo su vida disipadamente, o sea, como quieren. No se arrepienten de ninguna manera. No han venido, no han hecho un acto de contrición, o sea, no se han arrepentido, no le han pedido perdón a Dios. Y siguen su vida como si estarían en el mundo, con la diferencia de que jueves, domingo, miércoles o viernes o cualquier día que sea, van a la iglesia. Y van a la iglesia, tal vez no buscando la salvación, que es lo peor que puede hacer una persona. Va a la iglesia buscando la añadidura, una sanidad, una liberación, gloria al Señor. Que eso no está mal cuando nosotros recién le conocemos al Señor. Pero después de 10 años yo no puedo seguir yendo a buscar la añadidura, yo no puedo seguir yendo a buscar la bendición económica y material. Tengo que ir a buscar la salvación. Amén. Aleluya. Tengo que congregarme, porque es un mandamiento y tengo que buscar una iglesia que sea bíblica. Amén. Una iglesia que hable la verdad, Amén. Aleluya. que predique el bautismo en el nombre del Señor Jesús, que lo predique a Él como único Dios y Salvador del hombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y dice eso, Hechos 4:12, gloria al Señor Jesucristo de Nazaret. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer Hechos 2:41, gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo de Nazaret. Y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿No es cierto? Se bautizan en el nombre del Señor Jesús, como dice Hechos 2:38. Dice: Pedro le dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se bautizan 3,000 personas ese día, gloria al Señor. Porque el bautismo es para perdón de los pecados, es para quedar a cuenta con el Señor Jesucristo. Cuando uno sabe lo que está haciendo, gloria al Señor. Ahora, yo quisiera decir algo, ¿no es cierto? Felipe predicaba bien. Felipe tenía don de sanidades, por eso echaba fuera demonios. Ese es el don que tenía Felipe. Tenía un ministerio de evangelista, gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Hay algo que a él no tenía. Él no tenía para hacer recibir el Espíritu Santo, como sí tenía el apóstol Pedro y el apóstol Juan y el apóstol Pablo. Amén. Y muchos toman como ejemplo Hechos 19, donde Pablo rebautiza a 12. Yo quiero decirle algo, que aquí en este caso estaba pasando otra cosa, porque ellos estaban bien bautizados, pero Felipe no hacía recibir el Espíritu Santo. Amén. No lo hacía. Por eso ya los hermanos, al enterarse que Samaria había recibido la palabra del Señor, mandaron a Pedro, a Juan, a los hermanos. Amén. Y cuando ellos llegaron, impusieron la mano sobre los samaritanos y ellos empezaron a recibir el don del Espíritu Santo, como dice Pedro en Hechos 2:38. Amén. Ahora yo pregunto una cosa: ¿Pedro hablaba en lengua? Amén. ¿Pablo hablaba en lengua? Amén. Sí, Juan hablaba en lengua. Aleluya. Los siervos del Señor, ellos hablaban en lengua. El apóstol Pablo en 1 Corintios decía que él hablaba en lengua más que todo, gloria al Señor. Pero él tenía dominio propio. Amén. Que eso es, que acá hay alguien que yo le dije una cosa, ustedes no me han escuchado lo que yo le he dicho. Mi hermana Ailén sabe lo que yo le he dicho. Y ha pasado lo que yo le he dicho que iba a pasar. Porque el Espíritu de Dios es orden, no desorden. Como dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 14, si entra uno que no conoce, lo escucha hablar en lengua a ustedes, va a decir que ustedes están locos. Amén. Nadie habla en lengua. Porque el Espíritu de Dios es orden. ¿Se lo dije yo a ustedes? No. Aleluya. Ustedes no sabían. Muchos de ustedes estaban de espaldas, no vieron quién entró. Pero el Señor vio todo lo que pasó
y escuchó todo lo que yo hablé y enseñé a mi hermano. Y él me está respaldando en esta hora. Yo siento el poder de él en mi vida, siento el fuego de su presencia en mi vida. Y sé que el Señor Jesucristo, cuando nosotros le creemos a su palabra, Él hace esta maravilla que es el milagro más grande que existe. No hay milagro más grande que Cristo morando en una persona. ¿Qué dice el apóstol? Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Amén. ¿No es cierto? Él no habita en templo hecho por manos de hombre. Él habita en el corazón de aquellos que le creen. No de los que van a la iglesia, porque muchos van a la iglesia y no le creen al Señor. Él habita en el corazón de todo aquel que ha hecho, como ha dicho el apóstol, se ha arrepentido, se ha bautizado y el Señor lo ha bendecido con la llenura del Espíritu Santo. Simón no creyó al Evangelio verdaderamente. Por eso cuando él vio eso, que recibiera el Espíritu Santo, le ofreció dinero a Pedro diciendo, dadme vosotros a mí también este don para que cuando yo imponga la mano, la gente reciba el Espíritu Santo. No se puede comprar la gracia de Dios. No se puede comprar una gota de la sangre del Señor Jesucristo. No se puede. No se puede comprar el Espíritu Santo. No se puede. No se puede. ¿Sabe por qué el Señor, cuando fue el día de Pentecostés, los llenó a esos 120? Porque ellos estaban en el lugar donde Él le había dicho que tenían que esperar. Quedado en Jerusalén hasta que se haya metido con poder desde lo alto. ¿Y cómo estaban ellos? Ellos estaban jugando, ellos estaban abriendo los ojos, no. Ellos estaban unánimes, orando y buscando de Dios. Buscando de Dios durante mucho tiempo, muchos días. El día de Pentecostés fue 50 días después de la Pascua, gloria al Señor. Y muchos, cuando no reciben este don, empiezan a despotricar contra Dios diciendo y negando la eficacia de Dios, diciendo que eso no es para este tiempo. Amén. Los dones no dice que tengan tiempo de vencimiento, como lo tiene una gaseosa, un yogur, hasta un champú tiene fecha de vencimiento. Pero el Espíritu Santo no tiene vencimiento y los dones del Espíritu Santo tampoco tienen vencimiento. Perezca tú y tu dinero, porque has creído que el don, el regalo de Dios se compra con dinero. No puedo dar nada. Las experiencias personales que yo pueda tener con el Espíritu de Dios no tienen nada que ver con lo que a ti puede ocurrirte en tu vida, pero sí te puedo decir algo, sí te puedo decir que el Señor lo dice y Él mismo lo dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua. Gloria, aleluya. Oh altísimo, soberano Dios, aleluya. Y como no han recibido, porque creen que van a hacer ellos todo con su propia fuerza, niegan la eficacia de Dios, niegan que Dios verá en su palabra, niegan todo lo que la palabra del Señor dice. Porque usted ve allí en 1 Corintios 12, el apóstol habla en el 13, habla al final del 12, dice que él quisiera que todos profeticen, o sea, que todos tengan don de predicadores, que todos sean predicadores en la iglesia. Eso quería el apóstol. Gloria, aleluya. Pero él le muestra un camino aún más excelente. Y comienza el capítulo 13 de 1 Corintios diciendo, si yo hablase en lengua humana y angélica y no tengo amor, nada soy. El don más grande que una persona puede tener es el don del amor. Y acá voy a hablar cortito del amor de Dios. Muchos dicen que nacen con el Espíritu de Dios. Yo no tenía el Espíritu de Dios. Una de las cosas que yo sentí el día que el Señor me llenó
Es el amor más grande que he tenido en mi vida. Ni por mis hijos, ni por mi madre, ni por mi esposa he sentido jamás un amor tan grande como sentí ese día. Y ese día entendí el amor que Él me tuvo a mí. Por eso el Evangelio es locura a los que se pierden. ¿Cómo poder entender que un Dios tan grande haya tomado forma de hombre para venir a este mundo perverso? Para morir por un vil pecador como soy yo, porque yo soy un pecador, usted es un pecador. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Todos lo somos. Muchos arrepentidos. No vivimos como en el mundo ya. Vivimos según lo que Dios dice, según su palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo de Nazaret. Gálatas 3:28, gloria al Señor. Gálatas 3:28. Gloria al Señor Jesucristo. Dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre. Gloria al Señor. No hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Ven cómo dice? Él no hace diferencia. ¿Por qué habríamos de hacer diferencia nosotros? ¿Por qué nosotros tendríamos la hipocresía que tuvo el apóstol Pedro en Antioquía cuando no se sentaba con los hermanos que eran que no eran judíos? Ya no hay diferencia. El que cree es un hijo de Dios. El que cree, el que guarda su palabra es un hijo de Dios. Porque es imposible nacer de nuevo y dejar de hacer lo malo si usted no tiene el Espíritu Santo. ¿Usted entiende eso? Porque la carne es la carne. Usted no va a vencer con la carne, no. Usted va a vencer con el Espíritu Santo. Usted va a vencer con el Espíritu de Dios. Eso es lo que le ayuda al creyente a regenerarse, a transformarse. Gloria al Señor. Porque el que tiene el Espíritu Santo y hace lo malo no se siente bien. Por eso dice el apóstol en Filipenses: y no contritéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. No, en Efesios, perdón, no contritéis al Espíritu Santo. Uno lo pone triste al Espíritu cuando hace lo malo, cuando peca, y entra una congoja y una amargura en la vida y no puede andar. Y una persona que hace lo malo no es que va a salir danzando y hablando en lengua, porque sí, no. Si el mismo Espíritu me está diciendo que yo estoy mal, que yo por haber pecado, y pecado simboliza muerte, y muerte es separación, y al haber pecado yo me he alejado de Dios, porque ese pecado está delante de Él. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, hermano? Porque acá voy a hablar de algo que la religión nos quiere hacer creer a nosotros. Que cuando nosotros vengamos al Señor, el Señor no nos va a perdonar. Aún nos hace creer que nosotros tenemos que confesar delante del hombre. Eso no es verdad. Yo muchas veces he visto eso. Cuando, hermano, hasta aún yo me paré a confesar cuando estuve apartado 4 meses lo que hice. ¿Y saben qué hicieron? Lo mismo que usaban supuestamente un don, fueron los que me acusaron como hijo del diablo. Más bien ellos eran hijos del diablo. Porque Dios me perdonó. Y Dios te perdonó a ti. Una vez para siempre. No hace 2 meses, no hace 1 año, no hace 5, no hace 20. Hace 2000 años en la cruz del Calvario. Porque Él sabía, porque Él te conoce, como dice la Escritura, desde aún antes que estuviese en el vientre de tu madre. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre, dice que tu embrión, tú lo viste al Señor. Tú fuiste preparado por Él, predestinado por Él, para creer en Él. ¿Tú lo crees así? Y esto va para algunos por aquí. Le voy a decir, ¿por qué te pones triste entonces? Como si el Señor no te hubiese perdonado. Eso no es fe, eso se llama incredulidad. Y todas las veces que yo vengo a Cristo,
invoco su nombre, le pido perdón, soy sincero de corazón, me arrepiento de verdad. El Señor me perdona. ¿Por qué tú andas triste si el Señor te ha perdonado? ¿Por qué? ¿Por qué no hay gozo en tu vida? ¿Sabes por qué? Por falta de conocimiento, por no conocerle al Señor. Si el Señor vendría en esta hora, por esa incredulidad que tiene, tú te quedarías en este lugar. El bautismo y la llenura del Espíritu Santo lo vemos el día de Pentecostés en Hechos 2, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. En Hechos 10, en la casa de Cornelio, gloria al Señor. 44, a partir del 44, dice: mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlo en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Él no hace diferencia cuando hay alguien que cree y cumple sus palabras. Y los que eran judíos llenos del Espíritu Santo le escuchaban hablar en lengua. A los gentiles, a los que no tenían su sangre, como Cornelio, que fue lleno del poder de Dios en aquel lugar. Sin embargo, nosotros queremos hacer diferencia. Esta es la única verdad, la palabra de Dios. Cada lo que usted pueda agregarle, eso a mí no me interesa. Porque mientras yo no lo vea por la palabra de Dios, yo no le creo a usted. Si usted le cree al Señor de corazón, si usted le cree a la promesa del Señor, muchas veces yo me pregunto, ¿por qué te detiene? Como le dijo Ananías, siervo del Señor, a Pablo cuando oró por él y que cayeron de sus ojos como dos escamas. Le dijo: Pablo, ¿por qué te detiene? Levántate y bautízate invocando su nombre para perdón de los pecados. Le dijo así, ¿no es cierto? Yo diría, ¿qué es lo que te detiene? ¿Qué te impide acercarte a Él? ¿Qué te impide sentir la presencia de Dios en esta misma hora? ¿Qué es lo que te impide creerle a la palabra de Dios? Porque yo sé que el Señor, yo siempre digo, quebranta hasta las piedras. Como Él dice, ve en Ezequiel 36, y quitaré el corazón, ese corazón de piedra, y pondré un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Una promesa que está en el Antiguo Testamento y que cuando también lo dice el profeta Joel, y como hemos visto el otro día, Pedro lo cita allí en Hechos 2, que eso era la llenura del Espíritu Santo, lo que lo oían hablar en otra lengua a los hermanos que estaban en aquel lugar. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Perezca tú y tu dinero. Perezca tú y tu dinero. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y toma aquí una escritura que está en Salmo 78, 37, usted lo ve, y ahí está marcado lo que tiene en concordancia en las palabras, donde dice que los judíos, cuando ellos pasaban por cosas malas, clamaban al Señor diciéndole que ellos estaban arrepentidos, pero era mentira. El Señor venía, los salvaba, los libertaba, y ellos volvían a lo mismo. Y Simón no estaba arrepentido, hermano. Por eso Simón no recibió el Espíritu Santo, porque para poder recibir el Espíritu Santo hay que arrepentirse primero. Para poder bautizarse hay que arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse significa cambiar de dirección, ir para otro lado. ¿Ve? A ver, ¿hay alguien que se ha arrepentido, ha dejado de hacer lo malo?
A ver, levante la mano el que ha dejado de vivir. Levante la mano el que está arrepentido de todo lo malo que ha hecho y ahora quiere cambiar de dirección. Así me gusta. Así me gusta. ¿Sabe que hay un dicho de uno que le dice el príncipe de los predicadores que echa Spurgeon, y él dijo así, que él es alguien que se arrepiente todos los días? Porque eso que dice en hebreo, que hay que luchar hasta la sangre contra el pecado, porque los hebreos no habían luchado hasta la muerte, quiere decir. Prefiero morir antes de negar a mi Dios. Todavía no había pasado eso en ellos, ¿no es cierto? Y en muchos todavía no hay ese deseo. Yo te voy a decir algo, hermano, aunque hables en lengua, aunque dance, te vas a equivocar. Te vas a equivocar. Te vas a equivocar. ¿Sabes por qué te vas a equivocar? Porque dice que la carne se opone al espíritu, el espíritu se opone a la carne, de manera que nosotros no hagamos lo que nosotros queremos. Pero debes tener el conocimiento, la visión, la luz de poder decir y entender a dónde tengo que correr yo cuando me equivoco. No lejos de Dios, no, tengo que venir a los pies de Cristo. ¿A dónde está el Señor? Pues, como hemos visto, Él no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Sabe qué? El Señor está en tu aposento cuando cierra la puerta detrás de ti. Gloria, gloria, aleluya. Y lloras, aunque sea acostado, y le pides perdón, Él te está escuchando. Amén. Gloria. Sí, está ahí. Ahí está Él. Ahí está Él. Está ahí cuando tú le dices, Señor, me arrepiento de haber hecho esto. Yo no hubiese querido, Señor, caer tan bajo. Yo no hubiese querido. Y te vas a equivocar. A veces vas a decir una palabra de más, porque allí en Eclesiastés 7:20 dice eso, que no hay quien pueda decir que no peca. Si lo dice la palabra, es verdad, ¿no es cierto? Léalo si quiere la casa, Eclesiastés 7:20, para que vea que yo digo la verdad. No era sincero Israel con Dios, como muchos hoy que se dicen cristianos, no son sinceros con Dios. Siguen en mentiras, siguen en engaño, siguen en estafa, siguen en todas las cosas que estaban en el mundo. Solamente lo único que hacen, vienen a la iglesia, congregan en un lugar. Es así, es así. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pedro tenía algo que algunos hermanos tienen, que don de discernimiento de espíritu. Si usted ve ahí en Hechos 5, descubre la hipocresía de Ananías y su esposa Zafira, y caen muertos ahí. Porque Pedro era un hombre lleno de Dios. Un hombre que tenía errores. Lo ve ahí en Antioquía, siendo un hipócrita, y tenía el Espíritu Santo. Así que imagínate tú, si Pedro, siendo lleno del Espíritu Santo, el pastor de los judíos, estaba en hipocresía, quiere decir que nosotros por ahí podemos perder el rumbo. Pero no podemos perdernos en el mundo, siéndonos al mundo, no. Tenemos que seguirlo al Señor Jesús, seguir mirándolo a Él, para que no perdamos nuestra salvación, porque es imposible que nosotros perdamos nuestra salvación si hemos creído en el Señor. Y hay que entender que el Evangelio no es un juego. Después de que el Señor te reprenda, porque si te reprende, eso que estás triste por haber hecho lo malo, es Él reprendiendo. Y tú no te arrepientes, y tú no te arrepientes, y tú no te arrepientes, va a poner dolores en tu vida. Allí en la casa de Cornelio, que era un gentil, y quiero que te des cuenta de algo, que era la casa de Cornelio, donde Cornelio invitó a la gente para que, y ahí bajó la presencia de Dios, ¿no es cierto? Porque estaban todos congregados, unánime, y todos escuchando atentamente el mensaje como estás tú en esta hora. Era una casa, no era un gran templo tampoco, no sé cómo habrá sido la casa de Cornelio,
Pero por más que haya sido muy lujosa, seguramente no era mejor que esto que estamos aquí en esta mañana. Pero allí estaba Dios y se manifestó con poder. Se manifestó derramando su Espíritu Santo sobre todo lo que estaba en aquel lugar. Y todos hablaban en lengua. Todos hablaron en lengua. Cumpliéndose la promesa que el Señor les hizo. Y esta señal que sigue a la predicación de la palabra de Dios. No es que va a venir el Espíritu Santo o va a haber un avivamiento sin palabra de Dios, no. No. Vamos a predicar la palabra para que estas cosas se cumplan. Y cuando nosotros veamos que la iglesia pasa en estas cosas, hay liberación. Ustedes ven que hay liberación. Ustedes ven esas cosas. Ustedes ven que hay Espíritu Santo. Ustedes ven que se predica la palabra. Ustedes ven que se los pone al Señor Jesucristo sobre todo. Y no a un hombre. No a una mujer, no, porque ellos predicaban a Cristo y no iban con teología, no iban con palabras rebuscadas para hacerle creer a los que lo escuchaban de que ellos tenían una revelación mayor. No, Señor, no, Señor. Porque la revelación está cerrada en el Apocalipsis, gloria al Señor. ¿Quién es Jesucristo de Nazaret? No se debería llamar Apocalipsis, sino se debería llamar la revelación de Jesucristo. Gloria, gloria. ¿Quién es Él? Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ese soy yo, dice el Señor, el Todopoderoso. 1:8 de Apocalipsis. Gloria al Señor Jesucristo de Nazaret. Y algunos dicen que la presencia de Dios no es fuego. A mí me hacía frío, ahora me hace calor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice que allí en Hechos 2, la casa donde ellos estaban se llenó de un viento solano, quiere decir, de un aire caliente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Miente el Señor Jesús? Yo creo que no, yo sé que no, Él dice la verdad. Mire, Él se aparece a los discípulos que estaban escondidos, encerrados, se aparece en medio de ellos. Esto también está en Lucas 24. Y dice, 20:21 de Juan, dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Hay algo que yo les voy a mostrar. Usted ha visto, Felipe les predicó, ellos se arrepintieron, ellos se bautizaron, pero no recibieron el Espíritu Santo. El Señor Jesús sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo, pero ellos no recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué sopló el Señor sobre ellos? Haga así. Sople. Haga así. Sople su mano. Y usted va a sentir que sale un aire caliente. Eso es lo que el Señor le quiso enseñar a ellos. Que el Espíritu Santo iba a venir a ellos con un aire caliente. Sí. Esa es la presencia que muchos sentimos cuando estamos buscando de todo corazón en el Señor. No, si mi cabeza está en mi casa, si mi cabeza está en la deuda que tengo, si mi cabeza está en los problemas que tengo, pero cuidado, usted no va a sentir nada. Usted no va a sentir nada. Pero si usted está con su mente, que es su corazón, porque el corazón no siente, no piensa, usted va a buscar de Dios y va a venir a su vida. Tal vez no venga ese fuego, pero va a venir poder de Dios sobre su vida, va a venir poder y lo va a hacer a usted cambiar, le va a traer paz, le va a traer fortaleza, le va a traer consuelo, como que Él es el consolador, dice el Señor Jesús. Yo le creo a la palabra de Dios y yo predico esta su palabra. ¿Usted le cree a la palabra de Dios? No somos 120 en este lugar que estamos. Tampoco le hace más, no le hace falta al Señor mucho para manifestarse. Solamente le hace falta hombres y mujeres que le crean a Él. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Vamos a ponernos de pie.
El Espíritu va a dar testimonio en esta hora sobre tu vida. Si tú le crees a la palabra de Dios, si tú le crees a un evangelio verdadero, si tú le crees a la palabra, le crees al evangelio, y si le crees al evangelio, le crees al Señor Jesús. Esto no es una fábula, esto no es un cuento lindo, no. Esto no es eso. La palabra de Dios es verdad. La mire como la mire. Y el Señor Jesús es verdad. Gloria, gloria, aleluya. Y si yo he predicado de mi carne, Señor, aleluya. tú te vas a ir como has entrado. Gloria, gloria, Señor. Pero si ha hablado el Señor Jesucristo en esta hora, Él va a demostrar, porque Él es Dios, que tiene todo el poder y que su palabra es verdad. Pero para que eso se cumpla en una vida, Gloria, gloria. Señor, aleluya. esa vida debe creer con todo su corazón. Señor, aleluya. No debe dudar en su corazón que la palabra de Dios es toda la verdad, la única verdad y lo único que necesita el hombre para ser salvo. Ellos estaban unánime, estaban creyendo una misma cosa, estaban creyéndole a la promesa que el Señor le hizo allí en Hechos 1, 7 y 8. Seráis investidos con poder de lo alto cuando venga el Espíritu Santo sobre vuestra vida. Tú lo crees en esta hora. Tú lo crees en esta hora. Tú lo crees en esta hora. Cuando Pedro y Juan impusieron las manos, comenzaron a recibir el Espíritu Santo. Cuando Pedro estaba hablando, predicando al Señor Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo sin que nadie pusiese la mano. No le hace falta al Señor poner la mano un hombre para recibir el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que te hace falta para recibir el Espíritu Santo? Cree en esta hora. Créele a la palabra. Créele que donde están nosotros congregados en mi nombre, allí baja la presencia del Señor. Cree que Él tiene poder. Cree que Él tiene poder. Pedro no tocaba a los enfermos, no, él pasaba y le ponía a los enfermos para que la sombra pase sobre ellos. Y no era la sombra, como dice bien la alabanza, era el Señor Jesucristo, el que estaba en Pedro, el que hacía la sanidad de los milagros. No dudes en tu corazón. No dudes en tu corazón. No dudes en el amor. No solamente cree en esta hora. No dudes. No dudes. No dudes que Él está sobre tu vida. No dudes que eso que sientes en tu vida es el Espíritu de Dios. Eso no es un engaño. Eso no es un mal espíritu, no, eso es el Espíritu de Dios que te está sanando, te está libertando, te está sanando las heridas del alma que tú tienes, gloria al Señor. No solo cree, como dice el Señor, que todas las cosas son posibles para aquellos que creen en Él. Todas las cosas son posibles. No mires a los hombres, mira a Él.
Míralo a Él, no te detengas. Gloria, gloria, gloria. No te detengas, no dejes de buscar la bendición. Si tú has recibido un día, el Espíritu Santo sigue buscando. Pídele al Señor que seas como en ese día de Pentecostés, que tú recibiste el Espíritu de Dios, que vuelva a renovarse en tu vida como ese día, que tú sentiste el fuego de Dios en tu vida, que tú sentiste el amor de Dios en ti, que comprendiste por qué lo hizo Él, por qué vino a este mundo. No te detengas. Alábale en esta hora, alábale. Gloria a ti, Señor, aleluya. Gloria a ti, Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Glorifica en esta hora, glorifica. Glorifica en esta hora, abre tu boca. Glorifícale, aleluya. Glorifica. No te quedes callado. Que se rompan esas cadenas que te atan. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Espíritu Santo, ven en esta hora. Aleluya, aleluya. Llama, 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 llama. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Se rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Se rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a alabar, gloria al Señor. No te detengas, no te detengas. Ya no tienes que esperar a que un ángel descienda para mover las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar. Se mueve las aguas
vamos a orar para despedirnos. Ustedes saben, nos quedamos en el lugar y después vamos a orar por las necesidades de alguien que necesite oración. Vamos a orar para despedirnos en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta hora por esta reunión, por tus palabras, Señor, por las alabanzas, te damos gracias. Por mis hermanos, Señor, que usted ha traído en esta hora, por todos y cada uno, Señor, que ninguno se vaya, Señor, como entrado, que se vaya, Señor, con tu espíritu en esta hora, Señor, que tú le hayas hablado palabras de consuelo, de fortaleza, de sanidad para su vida, Señor. Bendice, Señor, a los niños y guárdalos de todo lo malo. Bendice, Señor, a todo aquel que está oprimido, atado, Señor. Sea tu espíritu obrando en cada uno de nosotros, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Amén. Amén, hermano.